Bendiciones, hermanos benditos. Bendición y más bendición, sobre bendición que la necesitamos hoy. Estamos dando inicio a nuestro programa de día 11 de diciembre, día viernes. Ni cuenta nos dimos a qué hora llegó viernes. Sí, viernes, pero diciembre. Y hay planes para celebrar el año nuevo. Ya están hablando de que el mejor regalo de Navidad va a ser la vacuna. El hombre tiene sus planes. El hombre tiene sus formatos, pero Dios es el que tiene todo en sus manos. Él sabe cómo van las cosas. Y damos gracias a Dios porque todo se hace según su santa y divina voluntad. Sí. Padre, derrama tu palabra en esta tarde, el pensamiento que no sabemos cuál es, Padre, para edificación de los que oyen, Señor. Bendice a todos aquellos, Señor, bendito, que han creído y que participan, aportando, proveyendo, Señor, para tu obra bendita, Señor. Esperamos, Señor, bendito en ti, que tú nos llevarás por el camino correcto. En el nombre de Cristo Jesús oramos y recibimos, Señor. Amén. Amén. Bien, como vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a dar la palabra de Dios, esperamos que sea de Dios. Quisiera que me acompañaran al Evangelio de Juan. Y en el capítulo 8 encontramos un pasaje muy conocido donde el Señor está litigando con unos que lo adversaban, judíos propiamente dicho, lo adversaban, y el Señor no tuvo ningún recato en ese momento, en esta ocasión. Parece que el Señor sacó la espada y dio 2-3 golpes con ella, porque cuando el Señor bendito actúa, es manifiesta su autoridad. Bendito sea el Señor. A partir del verso 31, dije Juan 8, del verso 31, el Señor tiene dilema con los que le adversan, porque ellos quieren ser hechos hijos de Dios a través de la descendencia y invocan el nombre de Abraham como el padre de ellos. Bien es conocido de parte nuestra como el Señor les dice en el verso 31. Es un verso muy precioso como para iniciar el pensamiento de esta tarde. Y espero que usted que está en su casa y que está siguiendo esto con interés, con devoción, yo ruego a Dios que Dios hable a su vida para que usted sea fundamentado en la palabra de Dios, para que sea usted cimentado en lo que es el discurrir de la palabra de Dios, no solo oyéndola, sino conociéndola y aún más participando en la expansión de la misma. Esa es la manera en que la palabra de Dios es dada. Le llaman al hombre que lleva la palabra spermagogos, o sea, el que porta el esperma, el que puede engendrar. Es algo maravilloso, y todo lo hace la palabra cuando es de Dios, la palabra de Dios. El Señor les dice ahí, en verso 31, si ustedes permanecen en mi palabra, mire qué hermoso, si ustedes permanecen en mi palabra, es como un aviso, una prevención. O sea, no va a ser fácil para ustedes
el permanecer, el estar en mi palabra siempre. Permanecer en la palabra de Dios es un compromiso, porque dista mucho del solo hecho de oírla, dista mucho del solo hecho de leerla, sino que la palabra implica permanencia, y permanencia es una actividad constante, sabiendo de antemano que la palabra de Dios en sí es vida. Recordemos que por la palabra fueron creados los mundos, dice la misma palabra de Dios. Sí. El tema, si es que hay uno, es acerca de la palabra de Dios. Deseamos enfatizar esto con mucho ardor, con deseo, porque se está tomando con mucha liviandad la palabra de Dios en un tiempo de tanta decadencia. Y no hablo en lo que sucede al mundo con su decadencia moral, con sus argucias, con todos sus problemas y sus vicisitudes. El mundo es el mundo, ya se sabe, y no tiene ningún futuro a menos de que Dios saque a la gente de ahí, como nos sacó a nosotros. ¿Y cómo lo hizo? A través de la palabra, a través del logos, no del logos, sino del rema de la palabra de Dios. Entonces, es tan hermoso todo esto. Leamos entonces el verso completamente. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Fíjese que esto lo hemos leído con mucha, de continuo, lo hemos leído. Hemos oído esto en diferentes ocasiones, es muy conocido para nosotros. Y el Señor hace una relación entre la permanencia, entre su palabra, el discipulado y el conocer la verdad. Es tan precioso esto. Esto me hace ver a mí que la palabra engendra. Porque en la permanencia en la palabra de Dios es lo que nos va a mantener alertas, nos va a mantener oyendo el soplo del Espíritu Santo, y es lo que nos va prácticamente a hacer nacer de nuevo, nacidos por la palabra de Dios. Esto es hermoso. Verso 32, el 33, 34, el Señor les vuelve a hablar otra vez. Ellos les responden en el 33, 34, les dice, de cierto les digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Miren la importancia de ser hijo. 37, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra, otra vez, mi palabra no encuentra cabida en ustedes. Qué terrible eso. Yo hablo lo que he visto. Mire, esto es algo muy importante. Algo que nosotros deberemos de asimilar, porque yo recomiendo sinceramente que nosotros vivamos de nuestras propias experiencias en el Señor. Y vaya si no hay experiencias en el Señor en nuestras vidas, para nuestras vidas. Son suficientes las experiencias que el Señor nos permite tener en Él a través de su palabra. Es precioso todo eso. Y Él dice que
les dice a ellos el 38, yo hablo lo que he visto del Padre y ustedes hacen lo que han oído del que es Padre de ustedes. Yo creo que los mandó hasta el sótano, por decir algo. Las palabras que estaba dando el Señor ahí estaban retando, estaban trayéndolos a la arena, les estaba colocando en su verdadero lugar, porque ellos, dice la palabra de Dios, que ellos conocían las cosas de Dios, conocían el entrar al reino, dice, pero que se paraban en la puerta y ni entraban ellos ni dejaban entrar a los que querían entrar. Qué precioso que el Señor, con la misma palabra y sin echar mano de ninguna credibilidad extra, el Señor simplemente les dice, yo hablo lo que he visto. Hay en algún lugar en la palabra ese versículo que dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos dijeron esto, los discípulos, cuando fueron azotados, cuando fueron golpeados, porque precisamente les hallaron predicando la palabra en el pueblo, en la plaza, en el pueblo. Los azotaron, les prohibieron que hablaran. Y mire, hermano, yo creo que nosotros estamos viviendo un tiempo por demás un poco indescifrable para nosotros. Usé esa palabra porque a veces le cuesta al Hijo de Dios ubicarse. Le cuesta ver el lugar, el tiempo que está viviendo, el momento en donde está. Y cuando esto sucede, viene al hombre en sí un cierto miasma, yo le llamo miasma, como una nube que lo envuelve, y le hace perder el norte, lo hace acomodarse, de tal manera que el hombre puede llegar al final de su día e irse a dormir, pero no tiene el suficiente residuo, saldo, como para decir, tanto tiempo de este día yo lo dediqué al estudio de la palabra del Señor. No existe ningún memorándum, ningún recuerdo en su mente de que durante ese día haya estado escuchando la palabra de Dios, haya estado leyendo la palabra de Dios. Dice, terminemos de leer esto porque luego quiero leer otras cosas también. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre y ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre. De una vez les dijo, mi Padre es uno y el de ustedes es otro. Mire, está usando la palabra, no está ofendiendo, no está lacerando, tal vez lacerando sí porque está lacerando conciencias, pero no está insultando, está leyendo, está diciendo la palabra. Conforme el desarrollo de esto que estamos platicando ahorita, usted se va a ir dando cuenta lo necesario, lo vital que es para el Hijo de Dios ser enfático en la palabra. Porque cuando nosotros dejamos la palabra de Dios, dejamos la arma más poderosa que existe. Es una espada de dos filos. Imagínese usted que un policía deja la pistola en un autobús y se baja al autobús y se va. O deja olvidado aquello en algún lugar. Qué catastrófico sería, qué lamentable. Y sin embargo el Hijo de Dios deja la palabra. Se olvida de ella momentáneamente, probablemente. Pasan días y no menciona la palabra. De vez en cuando por ahí oye alguna prédica, algún pregón, algún mensaje y dice qué bonito. Pero hasta ahí llega. Y esta es una de las razones por las cuales el Señor bendito nos está trayendo el día de hoy. Y no solo por hoy, pero
un recuerdo de cuánto, una pregunta, un requerimiento de cuánto le amamos. Porque Él dice, si me aman, mi palabra guardarán. A estos con los que está platicando aquí, ya no voy a seguir leyendo esto porque se me está alargando esto, pero Él llega a decirles, al verso 43, después de un buen tiempo de estar discutiendo, les dice, ustedes no entienden mi lenguaje, ¿verdad? Ustedes no entienden mi palabra. Ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo. Ay, qué duro esto. Y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de sí mismo porque él es mentiroso y es padre de mentira. Mire qué récord más terrible. Y a mí, dice, porque yo digo la verdad, ¿no me creen? A ver, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Porque si digo la verdad, entonces, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, ojo con esto otra vez, mire, está martillando el Señor con su palabra. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las escuchan ustedes, porque ustedes no son de Dios. Esto se lo dijo el Señor a los de su tiempo, a los que lo adversaban. Pero, ¿qué nos dirá el Señor el día de hoy? ¿Qué nos dirá el Señor a nosotros el día de hoy? Fíjese que en el libro de Números, en el verso 13 y el verso 30, encontramos a Caleb. Dice, entonces Caleb hizo callar, le dijo, cállense ya, al pueblo delante de Moisés. Y les dijo, subamos y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Verso 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos. Mire la palabra que está saliendo de la boca de ellos. No podremos. ¿Cuántas veces esto se refleja en la vida nuestra? ¿Cuántas veces el temor nos empuja a hablar de la manera que no debe de ser? ¿Cuántas veces no mencionamos cosas que son vida, que nos favorecen, sabiendo de antemano que nosotros hemos sido llamados para propagar la verdad de Dios a través de la palabra y la vivencia nuestra? Ellos dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque ese pueblo es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal, vea esto, hablaron mal los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores, y todo el pueblo que está en medio de ella son hombres de grande estatura. Ellos no hablaron sabiamente. Todo lo que hablaron ellos fue el temor que tuvieron, que les infundió lo que vieron. Pero Caleb tenía otro espíritu. Ya estamos entrando en negocio, en business, como dice. Ya estamos entrando en materia. Caleb tenía otro espíritu. Traslademos eso al presente. ¿Qué espíritu tienen entonces los que no leen la palabra del Señor? ¿Qué espíritu fomenta sus vidas? Esto es tremendo, fíjese, porque había un hombre llamado Pablo, usted lo recuerda bien, y Pablo entró en una ciudad y entró a predicar. Hechos 18, versos 19 y 10. Mire qué fiel es la palabra, muy hermosa. Si algo el Señor está trayendo, considero yo, al presente es porque has dejado mi palabra de lado.
Muchos dicen, es que yo quiero el rema. Hace bien, tiene buen gusto. Yo le diría que tiene buen gusto. Pero no se olvide que de logos nace el rema. ¿De dónde sale el queso? De mover la leche. Sale la cuajada. Nadie puede comer queso si no ha cuajado la leche. Entonces de logos va a salir el rema. Y del rema es que nosotros comemos. Del rema es que nosotros vivimos. Hermano, mire, antes que se me olvide, quiero decirle esto. Dice la Escritura en Génesis, en el capítulo 11, del verso 1 en adelante, que en ese tiempo, dice, en Babel todos hablaban la misma lengua. Dice, tenían las mismas, hablaban, dice, las mismas palabras. Igual que hoy en día. Ellos tenían las mismas palabras. El habla era la misma. Todos ellos tenían lo mismo. Ahora yo le pregunto a usted, haciendo la salvedad de la distancia y el tiempo, ¿no le parece a usted que estamos viviendo exactamente lo mismo de Babel? Mire, hay una confabulación en todo el orbe, donde los que gobiernan, que dice la palabra de Dios, los tales benefactores, están haciendo diseños que los tienen desde hace tiempo, pero que los están llevando a cabo en este tiempo. Mire, son planes malevos, pero de acuerdo al plan de Dios, van exactamente paralelos a la voluntad de Dios. Quizá esto usted no me lo pueda comprender así fácil, porque dirá usted, ¿cómo es eso de que la voluntad de Dios es que las cosas vayan mal? Van mal para el que no comprende cuál es el propósito de Dios. Pero el mundo marcha como debe de ir, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque esto no va a ir mejorando. El Señor no nos prometió a nosotros que nos iba a ir bien. Fíjese que Pablo, en Hechos capítulo 18, versos 9 y 10, ya lo tengo aquí, él predicaba. Y por predicar la palabra y por sanar enfermos, lo pararon, lo detuvieron, lo arrastraron, le dieron una paliza que lo dejaron medio muerto, lo metieron a la cárcel y pasó muchas cosas. Pero estando él descansando, dice la palabra de Dios, el Señor vino al Señor de noche, a Pablo de noche, y le dijo, no temas, sino habla mi palabra, no calles. Y miren lo que le dice a la palabra, porque le estoy explicando por qué le dije que el mundo marcha como debe de ser. Porque yo estoy contigo, le dice. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, no calles. Aunque te arrastren, aunque te malmaten, aunque no tengas pena, pero nadie te va a hacer daño. Mire qué tarifa. Cualquiera de nosotros diría, pero Señor, lo malmataron, lo arrastraron, le dieron duro, y tú le dices que no le va a pasar nada. No le va a suceder nada. Aparte, que lo van a malmatar, sí. Lo van a golpear, sí, eso sí, pero no le va a pasar nada. Y es que desde el inicio, cuando él lo llamó, aquel día cuando se le apareció yendo a Damasco y lo tumbó, cuando iba en su caballo, él le dijo a aquel hombre que estaba en oración, Ananías, ve y ora por él. Ve y ora por él porque este hombre es un vaso que yo voy a usar, dijo. Y yo le voy a mostrar a él cuánto va él a padecer por mi nombre. Muchos de nosotros, teniendo una idea fugaz de lo que es un ministerio, queremos predicar el evangelio, pero queremos hotel 5 estrellas. Queremos embajada, queremos que nos recojan y que queremos viajar en primer lugar adelante, saber cómo, queremos lo mejor. Queremos que nos reciban
con fanfarria. Nada de eso le asiste al sufrido predicador de la palabra del Señor. Yo no digo que seamos gente que le gusta el sufrimiento o que tiene una falsa humildad y que se diga, yo no quiero grandes cosas, yo quiero lo poco, lo pequeño. Porque a quien no le gusta que lo adornen, que lo gratifiquen. Claro que sí. Y eso se da hoy en día. Yo no soy amigo, sinceramente, de pagar porque alguien vaya a predicar a la iglesia que yo presido. Yo no lucro con el evangelio. Soy enemigo de eso. No creo en la gente que se anda ofreciendo. Mire, ya me metí por otro callejón, padre. Pero me salgo de ahí. No creo en la gente que se ofrece para ir a algún lugar. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a estar haciendo? ¿No tengo yo acaso una fuente de donde me nutro? ¿No arde mi corazón por el día de la predicación? ¿No estoy acaso yo dedicado a eso? ¿No es acaso el Dios que me conforta, el Dios que me suple suficiente para poder estar al día? Y es de ahí, hermano, donde surge el pensamiento del día de hoy. Porque si nosotros dejamos la palabra de Dios, óigame bien, estaremos dejando la fuente de la vida. Y ya el Señor en tiempos pasados lo dijo: ustedes me dejaron a mí fuente de agua viva. Y se fabricaron para ustedes, cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Eso le estaba hablando de los ministros, de los dioses que tenían. ¿No es eso acaso lo que el Señor viene a demandar de nosotros hoy? Vemos el mundo como está con sus argucias. Le mencionaba Génesis capítulo 11, donde ellos están en Babel haciendo sus cosas. Y eso es precisamente un reflejo de lo que se está haciendo el día de hoy. Entonces el mundo está perdido. Pero el Hijo de Dios no puede ir con la corriente del mundo, no debe de ir con la corriente del mundo. El Hijo de Dios debe de conocer que el Señor le dijo: mira, yo quiero hablar a través de ti, yo quiero usarte a ti, pero quiero que te limpies. Quiero que quites todo lo vil de tu vida, quita lo malcriado, quita las malas crianzas, quita la basura, quita todo lo que no edifica, quita contienda, cambia tu mente y vas a ser como mi boca. Aleluya. Vas a ser mi portavoz. Esto en realidad conmueve. ¿Quién de nosotros no quiere eso? Recordemos bien que en Isaías dice que Él es el que le da a uno lengua de discípulo y que Él es el que abre el oído. Déjeme ver si lo encuentro. Aleluya. Esto es muy lindo. Usted que está en su casa, pídale al Señor que le dé amor por la palabra de Dios. No tanto por predicarle. Y recordemos bien lo que hizo este hombre, Esdras. Dice que él le dio su corazón. Primero dio su corazón al estudio de la palabra. Se dedicó a estudiar la palabra. Desde ahí se dedicó a entender lo que estaba estudiando. Y luego se dedicó a practicar lo que había aprendido. Y cuando había hecho esas tres cosas, empezó a enseñar. Yo creo que estamos en un tiempo en el que hay una gran escasez, una grave escasez, no solo de ministros genuinos. Estamos ante una ausencia total de principios de la palabra del Señor que deben de ser constantes, no deben de ser casuales. Si nosotros nos preparamos para un día nada más. Yo me recuerdo, era un niño, yo fui niño una vez,
y decían, la clase se termina, ya nos vamos al hogar. Oímos la palabra del maestro una vez más y volveremos muy puntuales el domingo sin faltar a la escuela dominical. Y así era, porque el otro domingo teníamos que bañarnos en la mañana, lavarnos bien los pies, ponernos camiseta limpia e irnos a la iglesia con ropa limpia, lavada. Era domingo, pero esas cosas deben de quitarse de nuestra vida. Debe de haber una devoción. ¿Acaso el respirar para nosotros es ocasional? Respirar es una necesidad. ¿Y comer acaso es cuando se pueda, cuando haya? Comer es una necesidad. Por lo mismo, la palabra de Dios debe de ser para nosotros vital, como nuestro oxígeno. A mí me asombra esto. Le dice Pablo, no temas, le dice, abre tu boca. Yo la voy a llenar. Habla, Pablo. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Cuando Dios le dice a usted, Rodrigo, Manuel, Carlos, Humberto, que me estás oyendo, habla la palabra. Marta, Berta, María, habla la palabra, habla. No tengas temor, yo estoy contigo. Óigame, si alguna vez en la vida, para nosotros hablar la palabra, perseverar en la palabra, guardar el consejo de Dios, tan preciado para nosotros, fue vital, fue necesario, fue tan urgente, es ahora cuando el mundo está al borde de empezar una decadencia espantosa como no se ha visto. He visto a las mujeres, no voy a decir de qué color, he visto mujeres, porque hay de todos colores, pero mujeres y razas. Las he visto en los supermercados maltratando al manager o al policía que les pidió que se pongan una cosita ahí, solo por cualquier cosa, diciendo unas palabras del tamaño del edificio de la ciudad, insultando al hombre como que fueran cualquier hombre. Es que este mundo va en una decadencia. Hemos entrado, si usted no lo sabe, se lo comunico, en un precipicio, en una decadencia total. Cuando nosotros dejamos de lado la palabra de Dios y nos dedicamos a otras cosas, nos esforzamos en conseguir en lograr otras cosas en la tierra, sépalo y entiéndalo bien. Estás sembrando para el mundo. Lo único que permanece es la palabra de Dios, porque sécase la hierba, dice, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito el hombre, bendita la mujer, que aún en lugares alejados de la ciudad, en lugares lejanos donde siquiera ni iglesia hay, donde prediquen la palabra, se mantiene fiel a lo que ha recibido, a lo que ha oído. Dios va a hacer morada en ese templo, en esa persona. Ahí va a morar el Señor. Y dice el Señor, serás como mi boca. Aquí es donde yo quiero ir desgranando más esta cosa, hermano, porque fíjese que la palabra de Dios dice que cuando yo era niño hablaba como niño, pero una vez que yo crecí, vine a hablar como adulto. Mire, el Hijo de Dios tiene sus etapas. Tiene su etapa de cuando es niño, cuando nace. Tiene su etapa cuando es un muchacho, cuando es un chamaco. Tiene su etapa a los 20, cuando llega allá ya en Israel, a los 20 ya podía pagar tributo, ya tenía el privilegio de diezmar, de aportar, y ya podía tener un rifle. Mire todas las consecuencias. A los 30 él ya podía iniciarse, a los 50 él podía retirarse en un sacerdocio. Hermano, esto es maravilloso. Son las edades del cristiano. Un día sería bueno volver a hablar de esas cosas, para que nosotros recordemos en dónde estamos parados. Un día de estos, escuche bien,
Yo no soy agorero, ni soy profeta, ni soy nada, ni deseo el mal. Pero sobre esta nación hay una falla que empieza desde Washington y cruza toda la orilla oceánica hasta llegar a la ciudad de San Francisco. Y recordemos bien que San Francisco ya fue borrado del mapa en una ocasión. San Francisco quedó devastado, no quedó nada en pie. Y esto, hermano, el hombre está haciendo sus planes. Mire, estamos en medio de una catástrofe, donde ahora el hombre ha contribuido y ha confabulado todo esto, porque si usted puede ver, hoy nadie muere de cáncer, nadie muere de diabetes, nadie muere de un síncope, nadie muere de un ataque al corazón, todos los muertos son clasificados como COVID-19. Bueno, en esas estamos, pero aquí está el Hijo de Dios. Aquí estamos ahorita y es donde se precisa que el Hijo de Dios tome la bandera del Evangelio, levante el nombre del Señor y no olvide la palabra. Y que la palabra more abundantemente en nuestras vidas. ¿Cómo se necesitan consejeros? Oh, hermano, cómo se necesitan consejeros, pero qué triste es ver, hermano, que a veces tenemos el buche, como dicen, lleno de piedritas, pero no hay nada real en nosotros. Es duro y es triste, y yo creo que son de las últimas prédicas, hermano, que se podrán dar con libertad, porque sobre la iglesia del Señor hay un manto muy oscuro. Se ciernen nubarrones en el horizonte muy oscuros y sobre todo vienen contra la iglesia del Señor. Estaba leyendo el día de hoy la agenda que tienen las personas que tienen otro sexo, dicen, porque ya se va a inaugurar un nuevo periodo en el cual ellos van a tener prioridad y van a invadir nuestros lares, nuestros sitios de reunión. Hermano bendito, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Si no es la verdad interna la que te sostiene, si no es la verdad divina, la palabra de Dios, que mora abundantemente en tu vida, ¿cómo vamos a hacer nosotros para apacentar a nuestros hijos en nuestro hogar? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para permanecer, como dijo el Señor, si mis palabras permanecen en ustedes? Ustedes serán verdaderamente mis discípulos. ¡Qué hermoso! Fíjese que para que la palabra de Dios tenga efecto en nuestras vidas, necesitamos oír. Y necesitamos también esto físico. Pero espiritualmente, le estoy hablando espiritualmente, necesitamos esto. No que tengamos orejas, porque todo el mundo tiene orejas y oídos. Pero lo que necesitamos es que circunciden nuestro oído, que nos abran el oído. Dice la palabra que había una mujer predicando déjeme ver. Había una mujer que estaba escuchando cuando una vez Pablo estaba predicando, y dice la palabra de Dios, ella se llamaba Lidia, y cuando oyó la palabra de Dios, dice que Hechos 16:14, ella estaba escuchando, se llamaba Lidia. Estaban en la ciudad de Tiatira, ella era vendedora de púrpura, temerosa de Dios. Pero Dios dice, abrió su corazón para que recibiera la palabra de Dios. Note cómo cambia de oído a corazón, porque todos tenemos oído. Pero lo que Dios abrió es lo que Dios abre en aquel que nace de nuevo. El que nace de nuevo es porque le habilitaron el oído.
Y hay una Biblia en Romanos 10:17. Usted conoce ese versículo. Es más, lo saben a veces hasta de memoria. Por el oír viene la fe. Dice, y el oír la palabra de Dios. Hay una Biblia que creo que es la Kadosh. No recuerdo exactamente qué Biblia es. Pero fíjese que me encontré esto que me asustó y se lo quiero compartir. ¿Sabe cómo dice? La fe viene por el oír y el oído por la palabra de Dios. Inmediatamente me recordé de aquel mudo que Dios era sordo. Y el Señor Jesús le dijo, Efata, después de escupir en el suelo, hacer lodo con su polvo y le echó ahí. Y le escupió y le... Bueno, usted lo leerá bien. Y dice que le abrió el oído. Así le abrió el oído a Lidia. Y dice que le abrió el oído y cuando le abrió el oído le desató la lengua. ¿Y acaso no es eso lo que Isaías dice? Que Él me abre en las noches, dice. Abre mi oído y me ha dado lengua de discípulo para saber aconsejar con sabiduría. Qué hermoso todo esto. ¿Cuántas cosas no hizo el Señor con la palabra? Dice la palabra en Mateo 8:16 que con la palabra Él echaba fuera demonios. En Mateo 7:28 dice que cuando Él terminó de hablar en una ocasión, la gente se quedó asombrada porque de ver la autoridad, la claridad con que hablaba la palabra. Se admiraban, dice, de su enseñanza. En una ciudad se topó con un hombre que era un centurión que tenía un criado enfermo. Y el Señor dijo, yo voy y lo sano. Y él dijo, no. Que no, dile que no venga, no soy digno que entre bajo mi techo. Siempre me he preguntado por qué dijo eso. Se hubiera llevado doble bendición. Pero el Señor dice que lo admiró porque dijo, qué fe la que tiene este hombre. Esta fe no la he encontrado en otra parte. Y dio la palabra, dice. Y en ese mismo instante su siervo sanó. ¿Qué fue lo que propició la salud de aquel que ni siquiera tal vez conocía del Señor? Porque sabía alguien ahí que la palabra que él traía era vida, una. Dos, la sustentaba alguien poderoso, porque le dijo, yo sé quién está detrás de él. Él no habla por sí solo. Hermanos, ¿no quisiera usted que me está escuchando ser vocero del Señor? ¿No quisiera usted que cuando usted hable sus hijos lo entiendan, crezcan? ¿No le gustaría sembrar la palabra de Dios en su casa, en su vida? ¿Cuánto está escaseando la palabra de Dios? ¿Cuánto se ha dejado de lado la palabra bendita de Dios? Job 33:16 dice que es Dios el que abre el oído de los hombres. Isaías 54:5 dice que ahí está donde dice que Él me dio lengua de discípulo y en las noches abre mi oído. Me dio oído para oír como oyen los discípulos. En Marcos 7:35 está el pasaje donde Él abre el oído de aquel sordo y le desata la lengua. Notemos bien, esto es maravilloso. Porque si Dios a usted, recuerde bien lo que dice, que por la fe viene el oír, pero el oído viene por la palabra de Dios. Eso lo dice la Biblia, me parece la Kadosh.
No escribí aquí el nombre de la Biblia, pero si alguien tiene esa pregunta, yo se la puedo contestar buscando en la palabra de Dios de nuevo. La fe es por el oír y el oído por la palabra de Dios. O sea que Dios te da la palabra, pero te da el oído primero, para que oigas con fe, para que oigas, y después de oír la palabra viene la fe. Esto es maravilloso. ¿Cuánto nos hace falta eso hoy en día? Pablo se encontró en Tiatira con Lidia, después se la llevó, porque él se fue de Tiatira, partió. Y cuando subió al barco, que se iba lejos, allá iba Lidia y el esposo de ella. Iban junto con Pablo. La obra que Dios hizo en la vida de esa mujer bendita fue grande. Era evidente cuando el Señor le dice: Pablo, no tengas miedo, habla, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Por qué le diría así? Pues porque Pablo tenía miedo. Él tenía temores, como los tenemos todos. ¿Cuántos temores no nos embargan el día de hoy? A veces por escuchar los temores, por escuchar las situaciones, por escuchar las circunstancias, no oímos la voz de Dios. Y esto es vital para nosotros porque es como que nos corten el aire que respiramos. Si en la Babel moderna, donde las lenguas van a ser confundidas, porque el mundo entra en una confusión espantosa, pero tú no puedes ir con la corriente del mundo. Tú tienes que conocer la palabra. El dicho está, escrito está, escrito está. No fue con eso que el Señor Jesucristo se mantuvo firme allá en el desierto, cuando era tentado, dice la palabra de Dios, que estaba rodeado por bestias, dice que monstruos lo rodeaban. Él estaba rodeado de todas las potestades diabólicas habidas y por haber, estaban contra él ahí, queriendo destruirlo, como estuvieron allá en el Getsemaní, que lo querían matar también. Pero el Señor bendito, aleluya, ahí en el monte de la tentación, Él venció con el escrito está y escrito está. Si usted que me está oyendo y yo nos aferramos al escrito está, pero lo hacemos no solamente un conocer en nuestra vida, no solo un versículo aprendido, sino que lo hacemos parte de nuestra vida. Usted que me está oyendo va a experimentar la vida más gloriosa. Va a tener la intimidad con Dios que tanto anhela nuestra alma. ¿Cuánta necesidad hay de lo que los que trabajan a la par nuestra sientan, oigan una palabra? A veces nos ponemos a contender, nos ponemos a explicar, cuando lo que hay que hacer es usar la palabra de poder. ¿Qué fue lo que dijo Elías? Elías se paró frente a Acab y le dijo: vive Jehová, que no habrá lluvia, sino por mi palabra. Y se fue. ¿Acaso nosotros le hablamos hoy a las circunstancias? Y si hablamos, hablamos mal. ¿Qué hizo Moisés allá en Meriba? El Señor le dijo: háblale a la roca, háblale a la roca, ella te dará agua. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés se fue con el pueblo y les dijo: oigan, bola de rebeldes. Eso de bola se lo aumenté yo. Oigan, pueblo rebelde. El Señor no los mandó a hacer eso. ¿Cuántos ministros se duelen porque las aportaciones bajan? ¿Cuántos ministros se duelen por ver la indiferencia del pueblo? Pero no han entendido que no trabajan para la gente, no son criados de la gente, son siervos de Dios y su labor es dar de beber, cubrir, bendecir. Aleluya. Y él dice, Moisés golpeó la roca 2 veces y de aquella roca brotó agua, pero a Moisés no le pasó nada, desobedeció enormemente. Sin embargo, dice la palabra de Dios que no entró a la tierra prometida. Le permitieron subir a un monte alto y desde ahí mirar aquella belleza, pero no entró.
por su desobediencia. Sí. Es si nosotros nos castigaran por la palabra que hemos desperdiciado, yo creo que nuestro destino sería otro. Pero bendita sea la paciencia de Dios. Pero no tengamos, dice, su venida por tardanza. No pensemos nosotros que hemos sido muy pacientes con Dios y que Él se ha tardado. No, Señor. Recordemos mejor, en vez de esas cosas, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, dice la palabra de Dios, de la boca del Señor. Tenemos oído para reconocer el insulto. Tenemos oído para responder con un mal a otro mal. Caemos en el juego que nos tienden porque tenemos el oído presto para escuchar lo que no conviene. Pero las cosas de Dios nos cuesta definirlas. Pueblo bendito de Dios, volvámonos al Señor. Hoy es un tiempo urgente. Es necesario que nosotros recordemos las palabras, las promesas, y que empecemos a soñar, que empecemos de nuevo como al inicio, en ese primer amor, y que la palabra de Dios bendito sea como nuestro alimento. Qué precioso es leer la palabra bendita de Dios. Qué hermoso es recrearse en ella y entenderla. Sí, gracias a Dios porque hay hombres que han permanecido firmes y han entendido, aleluya, que hay que enfatizar la palabra. El Señor nos deja ejemplos tan preciosos como en Pablo cuando hablaba a su pupilo, aquel muchachito que él forjó, llamado Timoteo, y le decía, ya voy a llegar, pero mientras yo llego, no te estés distrayendo con nada, ocúpate en la lectura de la palabra. Ocúpate en la lectura de la palabra. En Juan capítulo 15, el Señor dice, el verso 7, si ustedes permanecen en mi palabra, y mi palabra permanece en ustedes, pidan todo lo que quieran. Yo no sé cuál es todo lo que quieran, pero así dice ahí. Es más, se lo voy a leer. Juan, capítulo 15 y el verso 17, aquí estoy cerquita. Juan, capítulo 15 y verso 17. Oh, no, este es otro, yo estoy... Sí, aquí está Juan 15, 17. Si ustedes permanecen en mis palabras y mis palabras permanecen en ustedes. Si ustedes permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes. Verso 7. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. La palabra de Dios. Volvámonos a la palabra de Dios, hermanos. Volvámonos al inicio. Que se despierte ese amor por la palabra bendita de Dios. Hoy hay un gran fluir de su palabra bendita, maravillosa. Recordemos bien que si nosotros usamos la vida, la energía, el tiempo, los medios que Dios nos ha dado para proferir palabras que no son conforme a la voluntad de Dios, el Señor dice que de ellas daremos cuenta, de toda palabra, Mateo 4:4, toda palabra que salga de mi boca, de ella yo daré cuentas. 7:24 de Mateo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Esto no es
sino un recordatorio del Espíritu Santo de Dios a los que hemos entendido. Si la palabra de Dios mora en nosotros, hagamos nosotros, bendito Dios, lo que Él nos pide y estaremos a salvo. Nuestros hogares estarán a salvo. Hermanos, estamos al inicio de algo muy espantoso, muy terrible. Hace como unos 3 días escuché algo que me sobrecogió, eran las 2, 3 de la madrugada. Y no es otra cosa, sino el plan ya diseñado para entrar a lo que es antes de la gran tribulación. El marcaje, el enfriamiento del amor de muchos, el arrebatamiento de la iglesia, la conquista de las mentes, el tomar la voluntad de todos, la conducción de las masas, la masiva conducción de masas, lo que es la inteligencia artificial ya trabajando con el hombre. Se dice ahí cómo los hombres no van a poder controlar a 1,000 millones, a 100 millones de personas, pero una máquina lo va a hacer en cuestión de segundos con la inteligencia artificial. Las cosas que se vienen son de espanto, son terribles, y nosotros debemos de saber que nosotros fuimos enviados a esta tierra. Recordemos bien cuál fue la misión de Cristo según Mateo capítulo 13. El sembrador salió a sembrar. ¿Y qué sembraba el sembrador? La preciosa semilla, la palabra de Dios. Él sembraba. Y Él nos llama a nosotros, que nosotros sembremos su palabra, que plantemos en los corazones de las gentes, que no solo nos conformemos nosotros con ser salvos y conocer a Dios, sino que sembremos la bendita y gloriosa palabra de nuestro Señor. Bendito sea el Señor. La fe viene por el oír, y el oído se lo dan por la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios por eso en esta hora, y ruego a Dios que la palabra sembrada en nuestros corazones, en nuestras vidas, no sea quitada, arrancada, como las parábolas de Mateo 13, donde el enemigo viene y arrebata la palabra, y quita lo que fue sembrado, y deja su mala semilla. Sí. Tengamos temor del Señor. Vamos a seguir tratando estos temas, porque es menester, porque si no es por la palabra del Señor, no viviremos. Y el que no ame la palabra del Señor, estará sujeto a cualquier cosa y le dirá verdad a la mentira. Pero nosotros no fuimos llamados a eso. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Una bendición especial para aquellos que están lejos, que se mantienen, que se sostienen solo con la voluntad bendita de Dios y la lluvia que les cae en la palabra del Señor. Y a los que estamos acá en la ciudad, no nos olvidemos de ayudar incluso con una palabra al que está debilitado, al que está triste, al que se ha apartado del camino, porque la palabra de Dios tiene poder y es sustento para nuestras vidas. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Amén.